Seguimos entonces con nuestro programa de hoy, en el que con el maestro, el filósofo, el historiador, Marcial García García, hablará con nosotros acerca de ese tema extendido en el mundo, lamentablemente, que es la corrupción. Pero antes, quiero enviarles a ustedes un mensaje de solidaridad, algo que muchos de ustedes, estoy seguro, agradecerán, porque es todo lo contrario a la corrupción. Le pedimos a nuestro realizador que les ponga un póster que, como ustedes en verano están viendo ya, dice arriba: campaña navideña de recogida de alimentos, del 12 de diciembre, entonces hasta el 19 de diciembre, entre Cáritas y el Hospital Bernal, que auspicia nuestro programa, están haciendo entonces esta acción tan importante. Realmente Hospital Bernal, en este caso con Cáritas, siempre nos trae cosas buenas, no solo cura a la gente, sino que les evita en este caso la pobreza con los alimentos. Buenas noches, Marcial. Buenas noches. ¿Qué te parece esto con la corrupción de lo que estamos hablando semana a semana? Lo que acabas de decir en relación con la corrupción, pues que, como diría Alfonso III de Asturias, de aquellos polvos vienen estos lodos. Lógicamente, el que en un país supuestamente desarrollado y democrático y justo como el nuestro existan esos repuntes de marginalidad total y absoluta, pues no es ni más ni menos que la consecuencia de lo que hemos estado hablando y de la puesta en práctica de esa aberración y de esa desvergonzada que es el tema de la corrupción en todos sus aspectos. Ahora, Marcial, vivas en el punto del planeta donde vivas, lamentablemente, lo sabés perfectamente bien y nuestros televidentes también, existe la corrupción aún en muchos países que son ricos, como en los países árabes del Golfo Pérsico, porque realmente existe. Pero justamente por esas diferencias culturales que existen entre unos y otros países, yo te preguntaría si todos los tipos de corrupción son iguales. Pues por desgracia no, porque lo bueno es que no hubiese posibilidad de parangón entre ninguno de estos tipos, porque no existieran estos tipos de corrupción. Pero como el ingenio maléfico de la especie humana es tan variopinto y las oportunidades pues tan perfectamente elegidas, pues lógicamente tenemos de este tipo de... Pues yo podría decir que hay tantos tipos de corrupción como corruptores y corruptibles existen. Entonces, gama, pues a elegir, como en una buena botica o en una buena... en un buen bar a la hora de elegir el cóctel. Lo puedes mezclar con una gotita de corrupción, una gotita de desvergüenza, una gotita de populismo y remata agitándolo bien todo y salte la mierda por donde quiera, que bueno, que yo me voy a llevar la parte gorda. Ahora, yo también te preguntaría, y la gente se lo preguntará, ¿qué tipo de empresas o sectores de la población son los más propensos a cometer actos de corrupción? Pues lógicamente los que estén más al filo de la ley, tanto en un sentido como en otro. Últimamente, pues lógicamente han sido las empresas que han estado metidas en todo el tema de la especulación, sea la que sea. Últimamente la especulación era del suelo y de la construcción, pero todo lo que sea especular es el lugar y el momento propicio. ¿Y en qué situación política? Pues en las dictaduras, corrupción absoluta. En las democracias, pues cuando existen situaciones especiales, pues y esas situaciones especiales vienen amparadas por la prepotencia, predominancia o el poder que se ha depositado inconscientemente de una forma absoluta en unas manos, pues viene así. Corruptos van a existir en todos tiempos y en todos lugares. Lo importante de un país que quiera luchar contra esto es dotarse
de unos mecanismos para detectar lo antes posible ese tema de cosas y sobre todo castigar de una manera ejemplarizante. Pero parece ser que ese no es el caso de nuestro país, no se pretende. Y claro, desgraciado de aquel que pone a guardar la zorra a la gallina. Porque ¿quién puede hacer las leyes según el más elemental principio democrático? Pues lógicamente los representantes del pueblo. Pero si esos representantes del pueblo son los mismos que están metiendo la mano en la olla, pues lógicamente preparan. Ya es famoso y lo he comentado en más de una ocasión. Una de las épocas también donde la corrupción era panem nostrum quotidianum, que era la época final del reinado de Alfonso XIII, pues entre los liberales, que se suponía que habrían de ser las personas, digamos, menos corruptibles porque supuestamente defendían los intereses de la gente más pobre y de lo que hoy podríamos llamar izquierda, aunque también sería muy discutible todo el tema, que era el conde de Romanones, don Álvaro de Figueroa, les decía a sus colegas, no, vosotros haced las leyes que ya me haré yo los reglamentos, vosotros no tengáis problema, que las leyes podéis hacerlas. Y entonces, pues en este sentido, corruptible, a mí me hacía mucha gracia que uno de los presuntos, porque aquí hay que hablar de presuntos, ellos pueden hacer lo que les sale a las narices, pero tú desde un medio público, aun habiendo visto llevarse las bolsas llenas de esos Bin Laden que dicen que existen, a cualquiera de los paraísos fiscales, que esa es otra. Los paraísos fiscales pues están creados por estas organizaciones mafiosas que existen, que extienden sus tentáculos como el pulpo Pol hacía en los mundiales, nada más que en vez de sacar a España ganadora, pues lo que hace es sacar a España ganadora en una de las cosas más repelentes que existe, que es en esto. Entonces, pues lógicamente, si ese individuo decía que todo hombre tiene su precio, pues lógicamente podemos esperar que salte la liebre en cualquier sitio. Las personas que tienen una cultura religiosa grande, pues yo les recomiendo que lean la Biblia en clave de corrupción y ya se encuentran en el paraíso terrenal la primera corrupción, la que le hace Eva a Adán. Y después podemos seguir viendo la que le hace Saúl a Jacob, comprándole los derechos de primogenitura por un plato de lentejas. Y así podemos seguir, que en fin, vamos a ahorrarle. Ahora bien, Marcial, yo te voy a explicar un caso que sucedió nada más ni nada menos que en el año 68 y que hoy día se repite muchísimo. Quiero saludar a mi buen amigo Jorge Paz, portero del Nacional de Montevideo, en aquella época, hace unas 4 décadas atrás, que terminó jugando con nosotros en un equipo canadiense, en la Liga de Ontario, en el Sudbury, Italia. Lo recordarás muy bien, Jorge. Te cuento que Jorge Paz, hijo de Aníbal Paz, portero de la selección uruguaya en el Campeonato del Mundo del año 50, donde Uruguay tenía como titular a Roque Gastón Máspoli, que después dirigió a Elche aquí en España, y Aníbal Paz, que era el papá de Jorge. En aquella época vivimos en carne propia el hecho de que vinieran desde Sudbury, es una localidad pequeña de Canadá, pero que vinieran algunos equipos de Toronto a tratar de darnos un dinero, como se dice en el fútbol, para ir para atrás en determinado partido, porque por suerte terminamos campeones en ese campeonato con de 18 partidos, 15 ganados y 3 empatados, en fin. ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Supongamos, pasa todos los días, que el Real Madrid o el Barcelona o el Atlético de Madrid van primeros en su campeonato. Entonces, tienen que jugar contra el Valladolid o tienen que jugar, no sé, contra el Málaga, contra cualquier equipo. Y aparecen los famosos maletines, donde a los jugadores les prometen el oro y el moro para ganarle al Real de Madrid, al Barcelona o al Atlético de Madrid. Yo diría, eso entonces de lo que estamos hablando, ¿es justificable el pago, si se le puede llamar, de un soborno para lograr resultados? ¿O esto es simplemente un incentivo a unos jugadores para que jueguen mucho mejor para tratar de ganar? En España, que somos tan listos a la hora de aplicar las denominaciones, a eso se le ha llamado primas
quizás por aquello de hacer el primo. Pues no tiene justificación absolutamente ninguna. Porque si se toma como estímulo, entonces el que estaba siendo un corrupto es el jugador que no daba a su máximo rendimiento. Entonces, no, la corrupción, si nosotros le buscamos a lo que no tiene justificación, le buscamos justificación, pues nosotros somos cómplices de la corrupción. Y como ya he dicho en más de una ocasión, para la ejecución la comisión de un delito, el cómplice es tan más culpable que el propio delincuente, porque es una ayuda, digamos que imprescindible para que el delito se cometa. Entonces, no existe nada, absolutamente nada que pueda justificar el soborno. Es risueño, pero en un minuto te cuento que una vez, no voy a dar nombres, en Uruguay, un amigo, hincha acérrimo de un equipo uruguayo, se pasó toda una semana visitando primero al árbitro del partido que iba a jugar contra su equipo, después a los líneas, después a los jugadores del equipo contrario de su equipo, ofreciéndoles un dinero a los árbitros para que cobraran mal, o sea, a favor de su equipo, o a los jugadores contrarios para que fueran para atrás y se dejaran ganar. No encontraba nada hasta que el viernes a la noche, un día antes, porque se jugaba el sábado de tarde el partido, encontró al delantero centro del equipo contrario, que era goleador, y le aceptó un dinero para no hacer goles en ese partido. Pues bien, se acostó muy tarde, muy contento de que lo había logrado. Le dijo a la mamá que lo despertara, porque él se despertaba muy tarde. Cuando la mamá lo despierta el otro día, el sábado, ya faltaban 15 o 20 minutos para empezar el partido, se tomó un taxi, se fue rápidamente y cuando llega al estadio donde se jugaba el partido, siente gol. Dice, bueno, habrá sido gol de mi equipo. Y baja, y cuando va a entrar, dice, ¿de quién fue gol? Dice, del equipo contrario al tuyo. Dice, ¿quién lo hizo el gol? Dice, el delantero centro del equipo contrario. Saltó al campo, Marcial, saltó al campo y lo agarró. Y le dio unos cuantos. Porque ¿qué había pasado? Antes de empezar el partido, el delantero centro se había arrepentido y a uno de los dirigentes del equipo le había dicho, fulano de tal me había dado este dinero para que... Bueno, una de las tantas anécdotas que tiene el fútbol. Ahora bien, esta corrupción, ¿a quién golpea más? ¿A las clases pobres o a la clase media? De manera a lo mejor directa es más escandaloso el efecto que tiene sobre las clases medias, pero de manera efectiva y real, pues por parejo, pero fundamentalmente a las clases más populares, a las clases más desfavorecidas, a las clases más desprotegidas, porque si tiene ese momento de esa corrupción y esos fondos públicos que han desaparecido en bolsillos privados, ¿de dónde se detrae? Tú has visto ahora que en España, con esa supuesta ley de transparencia, se han publicado los sueldos de los grandes miembros, de los grandes dirigentes de la administración. Y vemos pues esa situación que hay tan anómala y tan especial, de que hay funcionarios que están de segunda o tercera fila que están cobrando más que el presidente del gobierno, que el presidente de... Pero mira, eso es algo que de alguna manera los que han propiciado este tema, y de tiempo atrás, porque la administración española tiene una serie de problemas muy graves, y fundamentalmente uno de ellos es que en España nunca se hizo una revolución como se hizo en Francia. No quiere decir que una revolución sea necesaria para que las cosas funcionen bien, porque ahí tienen los países nórdicos europeos, donde sin haber habido revoluciones se funciona estupendamente bien, desde un sentido de estricta justicia para uno y para otro. Eso no quiere decir que de vez en cuando tampoco lo... Pero aquí la situación de la administración es así de mala y de un código civil, que es aún el código Napoleón, con ligeros retoques, una ley de enjuiciamiento criminal terriblemente obsoleta, en donde delitos actuales, como son todos estos delitos de tipo de corrupción política, ni siquiera se contempla. Esto no tiene nombre. Entonces, la situación, la verdad es que yo la veo en ese sentido muy difícil.
a este reclamo del arreglo de estas cosas pueden ocurrir cosas muy curiosas y que luego también se pueden lamentar, que es que se confíe el poder en manos de quien luego no sean capaces de hacerlo. Yo me gusta recordar en muchas ocasiones la Alemania de la posguerra de la Primera Mundial, pues era un verdadero caos y una verdadera olla en ebullición. Y el pueblo alemán, tan racional él y tan, en cierta manera, sensible a lo que es el sentido de lo común y del bien público general, pues puso democráticamente, por medio de los votos, el poder absoluto de toda Alemania en las manos de uno de los mayores asesinos que han existido nunca, que es Adolf Hitler. Entonces, pues, a veces el pensar, claro, pero eso tampoco puede ser, digamos, darle alas a los contras. Es decir, ya inmediatamente ayer oía de que cierto líder de cierto partido señalaba al fenómeno de otro partido emergente como una copa de champán, que cuando empieza está muy llena y muy burbujeante, pero que si la deja reposar termina quedándose la mitad de la copa vacía. Bueno, la verdad es que difícil. La base de la posible generación está en la base de la propia gente y sobre todo en ese vivir en valores que desde la escuela, desde la casa, desde la cuna se debe de estar viviendo. Entonces, responsables las escuelas que no saben hacerlo y las familias que tampoco lo practican. Porque una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, que dice el adagio popular. Si tú eres una persona que lucha por el bien público general y que eres contraria a aprovecharte absolutamente de nada que no sea tuyo, pues por ejemplo te cuidarás muy mucho de engañar a tu jefe a la hora de ir a la oficina y además jactarte en tu casa. No hay de porque le den por saco, tonto mierda de mi jefe, de todas maneras me está explotando. No, tú luchas porque tu jefe no te explote, pero si tú tienes un contrato de trabajo de tal a tal hora, tú cumple. Lucha porque tus condiciones sean buenas, pero tú no. ¿Qué ejemplo estás dando a tu hijo cuando estás diciendo? O cuando esa madre que está engañando le está haciendo chantaje al hijo de, como no te portes bien, luego se lo digo a papá. Pues ¿qué ejemplo está dando esa mamá? No, señor, si tú no te has portado bien, querido Borja Francisco, si tú no te portas bien, te voy a castigar para que te des cuenta que cuando una conducta no es buena, tiene un pago, tiene una cuota de pasárselo mal. Y esa es la que tú vas a pagar. Y yo no te voy a hacer el chantaje. Pero claro, cuando eso se pone en práctica y eso se va viendo como normal, pues la pequeña se empieza por corruptela y se termina siendo la verdadera podredumbre de la mayor aberración de la corrupción. Ahora, de todas formas, Marcial, yo tengo entendido, vos corregime si yo me equivoco, pero yo tengo entendido que el Estado ha creado oficinas anticorrupción. ¿Son efectivas? Sí, es lo que yo te decía antes. Si tú pones a la zorra para guardar las gallinas, tú puedes. Mira, en el mundo de la enseñanza al que yo pertenezco, cada vez que se habla de una posible evaluación externa, es decir, de que haya la posibilidad de que venga gente que no sea del cuerpo y que no sea de tu propio colegio a evaluar, es decir, a ver el rendimiento tuyo, de tu actitud, de tu práctica docente, de tus resultados académicos con tus niños, a la gente se ponen histéricos. ¿Por qué te pones histérico? ¿Tú crees lo que estás haciendo? ¿Estás actuando bien? Entonces, ¿por qué te pones histérico? Encantado de que venga. Sí, señor, vengan, pasen ustedes. La puerta es bien abierta. Pasen ustedes y que pase el aire. Luz y taquígrafos, que decía que eran las Cortes Españolas. Luz y taquígrafos, nada de juntarnos para hacer los contubernios y las así. No, Luis. Y entonces en este tema, si usted hace una ley de transparencia o usted hace una comisión contra la corrupción, lo primero que tiene que hacer es poner eso en manos de personas
de hombres buenos, que en el derecho foral español esa figura se contemplaba y se ha estado utilizando hasta el siglo XVII, incluso en algunos sitios hasta el XVIII. Los hombres buenos. Porque por suerte esta sociedad sigue dando a un individuo bueno, individuos que son incapaces de cometer la menor deshonestidad. Entonces, esos lugares y esos tribunales con posibilidad y capacidad ejecutiva, o por lo menos simplemente capacidad de picota, es decir, los que se dedican en este país a fulano, mengano, un listado, por lo menos que tengan que agachar la cabeza. Pero claro, eso hay que ponerlo en manos de personas. Pero si tú creas una comisión, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? La mayor parte de los casos más flagrantes de corrupción se están dando en el país, en el grupo político que gobierna el país. Cada vez que se presenta la posibilidad o la petición de crear una comisión de información, automáticamente, por la fuerza de la mayoría absoluta de los votos, te la rechazan. Y si no te la rechazan, pues como tienen la posibilidad de recortar y de hacer y de introducir cuñitas, pues al final ha quedado una comisión muy bonita con una presidencia que seguramente también tendrán un sueldo asignado por eso y una dieta y una... ¿Para qué? Para ir dilatando en el tiempo la posible y no llegar absolutamente a nada. Ahora, ¿cómo afecta entonces todo esto que vos estás diciendo? ¿Cómo afecta a las arcas públicas y a la iniciativa privada? Pues a las arcas públicas afecta de una manera total y absoluta, puesto que el caudal que se ha puesto en manos de los que se supone que son, en la administración española siempre se llamó el fiel ejecutor, y el fiel de caudales, los encargados de custodiar los recursos públicos. El fiel, que viene de fidelidad. Pero si eso no afecta de una manera total y absoluta, porque ¿por dónde se rompe? Recorte. Que enseñen a ver en cuánto se han recortado esos señores, porque a ti como obrero de lo que sea, o a mí como obrero o como funcionario de la enseñanza, bien que se han encargado de congelarme los sueldos, de recortarme, de quitarme de aquí, de quitarme de allá, de quitarme del otro lado. ¿Y ellos? ¿Qué se han recortado ellos? Esa desvergüenza de, por ejemplo, el señor director del Banco de España, que anda no sé cuántos años pidiendo austeridad y pidiendo que se rebaje, y entonces el hipócrita falsario se dedica a subirse un 10% o un 15% de su sueldo, que es un sueldo que ni los 10 jefes más importantes de cualquier empresa de las que realmente están dando trabajo, que son de los grupos de autónomos, ganan su puñetera vida. Y él se lo gana bonitamente, además dando el visto bueno a operaciones mafiosas de banca y de demás cosas. Pues, como eso se permite, como eso se tolera, como eso se entiende, siempre... No, pero es que tiene un cargo muy importante. Usted tiene un cargo muy importante. Mira, yo cada vez que veo el ejemplo de ese presidente hispanoamericano que todos conocemos, que ha tenido los santas narices de actuar con justicia del principio al fin y de vivir de una manera como vivía Cantón el Censor en la República Romana, e irse desnudo y descalzo como ha entrado. Así tenían que ser los gobernantes de los países, pero por desgracia no. Dos últimas preguntas. ¿Qué recetas vos aplicás? Bueno, no, pero... Yo no puedo dar recetas. Bueno, para evitar... Bastante tengo con intentar yo ser lo más cerca de mis ideas posible en mi vida, pisotear y astrar y desastrar, que por un lado yo mismo me he buscado por llevar y por otro lado la situación me ha llevado. Yo no puedo dar recetas. Pero ahora, para vos, entonces... Yo como enseñante sigo creyendo en el espíritu humano con una buena formación, con una educación en valores y empezar a actuar, pero todos, el maestro y el alumno y los padres desde principio, y existir un sistema que sea garantista, evidentemente que sea garantista, incluso aplicar el derecho ese principio de derecho romano que dice indubito pro reo, pero que exista también una tabla de castigo ejemplarizante. Yo no soy partidario absolutamente en lo más mínimo de la pena de muerte, pero sí soy partidario total y absoluto de buscar hasta debajo de las piedras cualquier recurso económico del que se ha dedicado a expoliar las arcas del Estado y no dejarle ni para comprar aspirina.
Pero claro, como ya para eso se han creado antes los paraísos fiscales, para eso se han creado los testaferros, la interpósita persona, que se dice en el lenguaje burocrático y foral, pues lógicamente no se va a conseguir nada, porque lo importante sería ese escarmiento. Y por supuesto la anulación para cualquier tipo de actividad pública de esa persona o de cualquier otra persona que tuviera que ver con ella. Y entonces pues a lo mejor conseguiríamos algo. Y desde luego tomar como referencia a los países de la zona norte europea, esos países de Escandinavia, esa Finlandia, esos sitios. Claro. Lo mismo que se debe de tomar como ejemplo en la educación y en otras muchas cosas. Porque España, por ejemplo, tiene condiciones y posibilidades y ofrece por condiciones climáticas y por 100 veces mejores posibilidades que Finlandia. Por ejemplo, en el campo de la educación, que eso sí que lo conozco perfectamente bien. Y sin embargo no se hace. ¿Por qué no se hace? Pues porque ya desde un principio la educación se intenta que la educación no sea tal educación, sino la formación de los posibles. Por un lado, alevines, tú que conoces también el lenguaje deportivo, alevines de corruptores y alevines de corruptibles y alevines de desgraciados que sepan callarse y soportar esa cosa. Muy bien, para terminar entonces, si hay una caldera llena de peldaños... Ojalá la hubiera. Ojalá estuviera en las calderas de Pedro Botero, por lo menos te quedara la ilusión y la esperanza, que eso durante mucho tiempo en la Europa cristiana fue esa danza macabra que veías que el Papa y el emperador y el rey y el noble caían bajo la guadaña de la muerte, pero eso no es así. ¿Dónde encontrarías en esa escalera hoy día, entre comillas, lo que podríamos llamar entonces la marca España? La marca España, sí que la hay. La marca España la hay en que siendo el país que hemos sido, habiendo tenido la desgracia de soportar tanta gente que nos haya de dentro y de fuera, que nos haya exprimido, que nos haya estrujado, que nos haya dilapidado, sigamos conservando uno de los patrimonios culturales y formales y espirituales más importantes que han existido en el mundo y que existen en el mundo. Entonces, ¿dónde veo la marca España? En los buenos españoles. Y los buenos españoles no son esos que cuando hablan de la patria se llevan la mano a la cartera, no. De los españoles que se sienten parte de esa tierra y de ese amanecer de cada día y de esa justicia del barrio de cada día. De esos españoles yo me siento orgullosísimo y creo que esos son la marca España. Muchísimas gracias una vez más. Volveremos con otros temas a partir de enero del 2015. Y a ustedes terminar entonces nuestro programa de hoy como lo comenzamos. Hemos hablado, y perdonen la palabra, de podredumbre. Hemos hablado de corrupción, algo que evidentemente no nos gusta para nada. Entonces queremos terminarlo, este programa, con ese mensaje de solidaridad que Cáritas y el Hospital Bernal. Vean ustedes, para terminar entonces otra vez, ese póster de la campaña navideña de recogida de alimentos que estas instituciones que le hacen en ese sentido tanto bien al país, hacen para ayudar a los demás. Hasta la semana que viene.